Roberto era un joven periodista de 27 años, pero ya con un nombre bastante conocido en la televisión brasileña. Desde el inicio de su carrera, su dedicación y pasión por el periodismo lo llevaron a conquistar un lugar destacado en el Jornal Nacional de la red brasileña de televisión. No era solo un reportero más, era el reportero. Su carisma natural y la credibilidad que transmitía con cada palabra lo convirtieron en un rostro familiar para millones de brasileños. Y él, sin duda, era la imagen del éxito. En el escenario de su vida, todo parecía orquestado de manera impecable, una carrera prometedora, una relación estable con Gisele, su novia, que también era periodista y con quien compartía no solo los sueños profesionales, sino también los pequeños y grandes momentos de su vida personal. Roberto tenía todo lo que siempre había soñado, la seguridad de una carrera respetada, el reconocimiento del público y una vida personal que parecía ser tan sólida como su ascenso profesional. Su rostro ya aparecía en la pantalla todas las noches mientras traía noticias en vivo, cubría eventos por todo el país y, en muchos momentos, se convertía en la voz de una generación. Era la persona con la que Brasil contaba para entender los sucesos más importantes. Y aunque su vida estaba lejos de ser sencilla, la vida que siempre deseó parecía estar desplegándose ante sus ojos, sin que tuviera que hacer nada más para conseguirla. Pero como toda gran historia, la suya también estaba a punto de tomar un giro inesperado. Y Roberto, el reportero brillante y carismático, no sabía que detrás de la máscara del éxito, algo más se estaba preparando para cambiar su vida para siempre. Roberto, a pesar de haber alcanzado la cima de su carrera, nunca olvidó sus raíces. Siempre supo que no fue engendrado por los mismos padres que lo criaron, pero eso nunca le molestó. Desde muy joven, supo que Angela y Claudio, sus padres adoptivos, habían elegido amarlo y cuidarlo como si fuera su propio hijo. Creció en un ambiente seguro y afectuoso, donde el confort emocional y material estaban garantizados. Sus padres siempre le dieron lo que necesitaba, no solo cosas, sino también tiempo, amor y apoyo. A veces, se preguntaba sobre su familia biológica, pero la idea de buscarlos nunca lo inquietó. Después de todo, ya tenía una madre y un padre que lo amaban de una manera que pocos podían comprender. La infancia de Roberto fue tranquila, marcada por momentos felices y por un sentimiento profundo de pertenencia. Tuvo acceso a una educación de primer nivel, asistió a buenas escuelas, viajó por el país e incluso por el mundo. Su vida estaba llena de oportunidades, y nunca se sintió diferente, nunca se sintió inferior por ser adoptado. Para él, Angela y Claudio eran sus padres, y eso era suficiente. Pero, como en toda historia, había un hilo invisible que conectaba a Roberto con su pasado biológico, un pasado que nunca supo exactamente cómo explorar. Había una parte de sí mismo que, en algún momento, podría ser importante, pero en ese momento de su vida, no sentía la necesidad de revisitarla. Lo que tenía ahora, y lo que sabía sobre sí mismo, era suficiente. A los ojos del público, era un periodista de éxito, un profesional que había conquistado su espacio con esfuerzo y talento. Pero, en lo profundo de su ser, la vida de Roberto seguía estando profundamente conectada con algo más grande, algo que, tarde o temprano, tendría que enfrentar. La trayectoria de Roberto en el periodismo fue, sin duda, meteórica. Después de terminar la carrera de periodismo en la USP, comenzó su carrera en un periódico local, pero pronto se dio cuenta de que su destino estaba en otro lugar, en la televisión. Su estilo dinámico, la manera en que se conectaba con la gente, hacía que sus reportajes fueran siempre más que simples noticias. Él era, ante todo, un comunicador. Su empatía, su capacidad para entender lo que el público quería escuchar, lo que necesitaban ver, hizo que su popularidad creciera rápidamente. Poco a poco, Roberto fue conquistando su lugar en el Jornal Nacional de la red brasileña de televisión. Se destacó, inicialmente, como reportero de enlaces en vivo, ese tipo de reportaje hecho directamente desde la calle, con la presión de la transmisión en tiempo real y la adrenalina de tener que lidiar con cualquier imprevisto. Fue ahí, en los callejones y plazas de la ciudad, donde se demostró. Siempre calmado, con una sonrisa en el rostro, una postura impecable frente a las cámaras, Roberto se convirtió en el rostro de la confiabilidad. Su rostro empezó a ser reconocido por el público.
Donde quiera que fuera, la gente lo paraba, pedía autógrafos, se tomaban fotos con él. Roberto no era solo un reportero, era una celebridad. El carisma que emanaba, sumado a su impresionante habilidad para transitar entre lo formal y lo personal, hizo que se convirtiera en la persona que todos querían ver en la pantalla. En los bastidores, era un profesional respetado. A los 27 años, ya estaba consolidado como uno de los principales nombres del periodismo brasileño. Su nombre era sinónimo de seriedad, y al mismo tiempo, de accesibilidad, alguien que hablaba con el público de igual a igual, sin perder jamás la postura de periodista serio y competente. Su vida personal también parecía finalmente tomar la forma que siempre había deseado. Al lado de Gisele, una periodista igualmente talentosa, vivía la relación que siempre había soñado. Compartían los mismos valores, los mismos objetivos profesionales y, claro, el mismo amor por la profesión. Juntos, formaban una pareja envidiable, con una carrera en ascenso y un futuro prometedor. Era el escenario perfecto, la vida de los sueños de cualquier joven periodista. Sin embargo, como toda historia, esa estabilidad también estaba a punto de ser desafiada. Y la vida de Roberto, a partir de un evento inesperado, comenzaría a dar un giro de 180 grados, sacando a la luz cuestiones que jamás imaginó tener que enfrentar. En medio del éxito y la estabilidad que Roberto parecía haber conquistado, una sombra comenzaba a extenderse sobre su vida. Durante uno de sus reportajes, una historia que inicialmente parecía ser solo una más entre tantas, se enfrentó a una realidad que pronto tomaría dimensiones inesperadas. Era un crimen sencillo, a primera vista. Un ladrón que atacaba a mujeres de mediana edad, robando sus joyas y bolsos en las calles de Sao Paulo. No parecía nada fuera de lo común, pero, al contrario de lo que imaginaban, este ladrón estaba aterrorizando la ciudad. Las víctimas eran mujeres de entre 50 y 60 años, y todas relataban un miedo extremo, como si algo más, algo personal, estuviera detrás de la violencia. Las investigaciones de los especialistas indicaban que el criminal tenía una relación de rabia mal resuelta con su madre. Algo en el pasado de este hombre, algo íntimo y profundo, lo motivaba a atacar a esas mujeres, con un patrón que parecía, al menos, simbólico. Y Roberto, aunque cínico, no pudo evitar preocuparse por la seguridad de su propia madre, Angela, que, sin saberlo, encajaba perfectamente en el perfil de las víctimas. Como cualquier hijo protector, Roberto intentaba mantener el enfoque en su trabajo, pero la idea de que su madre estuviera en peligro lo atormentaba. Con cada nueva noticia sobre el ladrón, sentía una incomodidad creciente, una sensación de que algo mucho más grande estaba en juego, algo que aún no comprendía completamente. Y, en realidad, aún no lo sabía, pero ese sería el comienzo de una trama que lo involucraría de manera mucho más personal de lo que imaginaba. El escenario estaba preparado, y Roberto, sin saberlo, estaba a punto de ser arrastrado al epicentro de un conflicto que no podría evitar. El ladrón, cuya identidad aún era un misterio, comenzaría a convertirse en una figura inquietante en su vida, de una manera que jamás habría anticipado. Y esa sencilla investigación, que él trataba como una noticia más, pronto tomaría un giro mucho más oscuro. Iguala 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 iguala. Y fue durante una de esas reportajes en vivo que la tragedia se abatió sobre Roberto. Estaba al aire, como siempre, conduciendo la cobertura en vivo sobre los desarrollos del caso del ladrón. Todo parecía estar bajo control, hasta el momento en que el retrato hablado del criminal fue mostrado en vivo, una imagen borrosa, pero con rasgos que se volvieron extremadamente familiares para Roberto. Él miraba la pantalla, sin entender la conexión, hasta escuchar el sonido de la voz del presentador. Dios mío, es él. Las palabras resonaron en su mente y un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué estaba escuchando? Su corazón se aceleró y su estómago dio un vuelco. Miró la pantalla y, aunque le costaba creerlo, la imagen mostraba a alguien que se parecía a él. El retrato hablado no era una simple coincidencia. Los rasgos eran los suyos, como si hubieran sido copiados de su rostro, pero de alguna manera distorsionados. Un misterio aún mayor se formaba alrededor de esas líneas y sombras, y, por un momento, Roberto trató de racionalizar, pensando que todo podría ser una gran coincidencia. Pero no lo era. La policía reaccionó rápidamente.
Las autoridades comenzaron a investigar, y pronto llegó el momento más aterrador de la vida de Roberto. Fue despedido en vivo, mientras la cámara aún lo capturaba, incrédulo, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. El noticiero, hasta entonces su mayor orgullo, se convertía ahora en el escenario de su caída. Y, de repente, fue detenido por la policía, acusado de ser el propio criminal. El impacto fue absoluto. El mundo que había construido con tanto esfuerzo se desplomó frente a sus ojos. Sus compañeros de trabajo, su público, todos ahora lo veían como un sospechoso, y no había forma de defenderse de algo tan surreal. Su mente estaba aturdida. ¿Cómo pudo haber pasado esto? No lo entendía. No sabía de dónde venía todo esto, pero de alguna forma, sabía que todo lo que más temía se estaba haciendo realidad frente a él. Acusado de un crimen que nunca cometió, Roberto se vio obligado a enfrentar una realidad que parecía más una pesadilla que cualquier otra cosa. La vergüenza y la perplejidad se apoderaron de él, mientras lo llevaban, sin fuerzas, al centro de una investigación que parecía haber sido escrita para él. Y, en medio de todo ese caos, una sola pregunta se formaba, incansable: ¿cómo es posible que el rostro de un criminal se parezca tanto al tuyo? Fue en la comisaría, en el momento en que la policía intentaba entender el caso, cuando la verdad salió a la luz. El descubrimiento fue una cuchillada afilada que cortó todo lo que Roberto pensaba saber sobre sí mismo. Mientras esperaba en las frías paredes de la celda, tratando de procesar la avalancha de acontecimientos, algo inesperado ocurrió. La puerta de la sala se abrió y entró una mujer, con expresión tensa pero decidida. Ella lo miró, y un escalofrío recorrió la espina de Roberto. Era Susana, su madre biológica. Ella, a quien nunca había conocido, ahora estaba frente a él, tan real como la pesadilla en la que estaba sumido. Roberto no sabía qué esperar. Una parte de él quería saberlo todo, quería entender por qué todo esto estaba sucediendo, pero otra parte temía la respuesta. ¿Qué le diría? No sabía nada sobre ella, salvo que su madre adoptiva, Angela, siempre le había dicho que había sido adoptado cuando bebé, pero nunca se preocupó por buscar la verdad. Y ahora, esa mujer, con una mirada triste y llena de secretos, parecía tener el poder de cambiar su vida para siempre. Susana lo miró y, después de un momento de silencio, dijo, con tono de pesar: Roberto, tú tienes un hermano. Un hermano gemelo. Su nombre es Augusto. Las palabras cayeron sobre él como un rayo. ¿Augusto? ¿Un hermano gemelo? Roberto nunca había oído hablar de alguien llamado Augusto. Pensaba que era hijo único, que Angela y Claudio eran sus padres biológicos, y todo lo que sabía sobre su origen estaba correcto. Pero esa mujer, que parecía una extraña, acababa de derrumbar todo. Y lo peor aún estaba por venir. Él es el criminal. Él es a quien estás buscando, continuó Susana, su voz ahora cargada de una tristeza irreparable. Yo, lo dejé con mi familia cuando nació, por circunstancias que nunca supiste. Y él tiene rabia contra ti. Rabia por todo lo que tú tuviste y él no. Rabia por haber sido rechazado por mí, por no haberlo criado. Y ahora él está actuando, robando, atacando mujeres, y todo esto porque no puede soportar la idea de ti, Roberto. Esas palabras martillaban la mente de Roberto. Empezaba a entender. Su hermano gemelo, Augusto, quien él nunca supo que existía, estaba cometiendo los crímenes. Él, que probablemente también había notado la semejanza entre ambos y se había vengado por la envidia que sentía de la vida que Roberto tuvo. Pero, ¿por qué nunca había buscado a Roberto antes? ¿Por qué no sabía de su existencia? Las respuestas empezaban a formarse, pero aún estaban envueltas en una espesa niebla de misterio. Pero el mayor impacto estaba por llegar. Susana lo miró profundamente a los ojos y, con un suspiro pesado, añadió: Vi el retrato hablado en la televisión. Y era el rostro de Augusto. Él tiene tu rostro, Roberto. Y eso es lo que está destruyendo tu vida ahora. Él fue el responsable de todo esto.
Roberto sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Su hermano, ese que nunca supo que existía, estaba detrás de todo. Se sentía traicionado, pero al mismo tiempo, una rabia creciente se apoderaba de su pecho. ¿Cómo pudo Augusto hacerle esto? ¿Cómo pudo destruir su vida por pura envidia y resentimiento? Esas revelaciones dejaron a Roberto sin palabras, perdido en un torbellino de sentimientos encontrados. Acababa de descubrir que la persona que más le había causado dolor en la vida, era alguien de su propia sangre. Y lo peor, nunca habría imaginado que todo esto comenzaría con un simple retrato hablado. El peso de las palabras de Susana aún flotaba en el aire, pero la verdad empezó a desarrollarse de una forma inesperada y, tal vez, la única forma posible de liberar a Roberto de la prisión. Ahora sabía que Augusto, el hombre que nunca conoció, era el verdadero criminal, pero ¿cómo probarlo? ¿Cómo hacer que la policía entendiera que estaba siendo condenado injustamente por algo que no hizo? Lo que parecía una acusación irreversible, con su imagen estampada en un retrato hablado, se transformaba ahora en una verdadera búsqueda de redención, en la reconstrucción de su vida. Pero, ¿cómo defenderse cuando todo el mundo ya lo veía como culpable? ¿Cuándo incluso el público que lo admiraba en la televisión tenía dudas sobre su inocencia? Fue entonces cuando la clave de su salvación apareció, tan inesperada como todo lo que había sucedido hasta ese momento. La investigación, que hasta ese momento parecía una mera formalidad, tomó un giro decisivo. Los abogados de Roberto consiguieron algo que nadie imaginaba posible, un álibi irrefutable. Era simple, pero crucial. Roberto no tenía solo una excusa. Tenía un álibi perfecto. Durante todas las horas de los asaltos, Roberto estaba en plena transmisión en vivo, a nivel nacional, con su voz e imagen retransmitidas a millones de personas por todo el país. Estaba al aire cuando las víctimas fueron atacadas, y eso no podía ser refutado. Los horarios, las transmisiones y las grabaciones de la red brasileña de televisión demostraron que estaba, sin lugar a dudas, a kilómetros de distancia de los lugares de los crímenes. Su presencia frente a las cámaras durante los momentos exactos de los asaltos fue confirmada por innumerables testigos y registros técnicos. Roberto, al ser informado de esto por sus abogados, sintió un profundo alivio, pero también una sensación de incredulidad. ¿Cómo pudo haber sido arrestado, acusado de algo tan grave, cuando todo ya estaba ahí, tan claramente expuesto? ¿Cómo nadie lo había notado antes? Mientras tanto, la batalla legal se libraba con intensidad. Susana, la madre biológica de Roberto, tomó una decisión firme. No dudó en asumir su papel como madre y ayudar a su hijo. Sabía lo que tenía que hacer, aunque eso significara exponer aún más el lado oscuro de Augusto. Se dirigió a la policía y, con una mezcla de dolor y coraje, confesó todo. Contó sobre Augusto, la historia entre ellos, la envidia que él sentía de la vida de Roberto, como nunca superó el abandono y el rechazo. Reveló cuánto amargura sentía, creyendo que Roberto robó la vida que él merecía. Y, finalmente, hizo la denuncia formal, señalando a Augusto como el verdadero responsable de los crímenes. La policía, ahora con esta nueva información, no tuvo otra opción más que iniciar una nueva investigación, ahora centrada en Augusto. La conexión entre el retrato hablado y la verdadera identidad de Augusto fue confirmada. La policía logró rastrear el paradero del hermano gemelo de Roberto, y pronto fue capturado. La revelación de que Roberto era inocente explotó como una bomba, y rápidamente la noticia se extendió por los medios de comunicación. Sin embargo, aunque su liberación fue una victoria, el impacto en su vida personal y profesional sería algo más complejo de manejar. Ahora estaba libre, pero no sin cicatrices. La libertad de Roberto, aunque legalmente garantizada, no era algo fácil de saborear. Había sido liberado, pero el mundo a su alrededor era un torbellino. Los medios, como siempre, estaban sedientos de la próxima gran historia, y ahora él era el centro de atención nuevamente. Pero esa victoria tenía un sabor amargo. Mientras la policía continuaba con la investigación sobre Augusto, Roberto enfrentaba sus propios demonios. Durante los días que estuvo preso, uno de los mayores choques que experimentó no fue la acusación falsa, sino la ausencia de Gisele. Su novia, la mujer con la que había soñado construir una vida a su lado, no lo buscó ni una sola vez. Ni una llamada, ni un mensaje. Nada. El dolor de ser abandonado por ella,
incluso sabiendo que era inocente, lo devoraba más que cualquier prisión física. Sentía el peso de la soledad más que nunca. Los días dentro de la prisión fueron una prueba brutal de paciencia y resistencia. Durante ese tiempo, Roberto pensó en todo lo que había construido hasta ese momento, su carrera, su éxito, la confianza del público, los planes con Giselle. Todo parecía tan distante ahora. Y lo más difícil era darse cuenta de que ya no sabía dónde estaba ella. Ella no lo visitó, no lo buscó. Y ni siquiera sabía si aún creía en él o si, como tantas otras personas, ya lo consideraba culpable. Ese silencio de ella solo intensificaba el vacío que sentía. Cuando Roberto finalmente salió de la prisión, el abrazo de su madre, Angela, fue lo que lo trajo de vuelta al mundo real. Ella estaba allí, como siempre, una presencia constante y amorosa. Pero al mirarla, también sentía una mezcla de gratitud y pesar. El dolor de ver a su madre enfrentando las repercusiones de todo lo que había sucedido, sabiendo que ella no merecía vivir esa tortura, era algo con lo que no sabía cómo lidiar. Deseaba que todo hubiera sido diferente, pero la vida no es una línea recta. Está llena de giros inesperados. Su liberación fue transmitida en vivo, y el apoyo del público fue abrumador. Las redes sociales explotaron con mensajes de apoyo, y muchos periodistas, que antes habían dudado de su versión, ahora pedían una disculpa pública. Roberto, sin embargo, sabía que no había forma de borrar lo que había pasado. La sensación de que una gran mentira había sido creída por todos lo incomodaba profundamente. Quería retomar su carrera. Pero sabía que no sería fácil. ¿Cómo podría volver a ser el mismo reportero carismático, el hombre de credibilidad, después de todo lo que había sucedido? ¿Y Giselle? La mujer por la que pensó que todo valdría la pena. Ella seguía siendo un signo de interrogación en su vida. Ella, que siempre había sido la mujer fuerte a su lado, la colega de profesión que lo comprendía, la mujer con la que compartía sus sueños. Había desaparecido de su vida sin explicaciones. Nada. Las cámaras, los flashes, las miradas expectantes del público no podían ocultar la angustia que él sentía por dentro. Cuando finalmente los medios lo buscaron para una entrevista, se encontró ante una pregunta inevitable: ¿cuál era el siguiente paso en su vida? ¿Cómo reconstruirlo todo cuando los cimientos parecían haberse derrumbado en cuestión de días? No lo sabía, pero algo dentro de él estaba claro: necesitaba encontrar una respuesta, y esa pasaba por lidiar con las pérdidas personales, más que con las pérdidas públicas. Cuando la entrevista terminó, se alejó del escenario, pero la verdadera batalla, aquella que no veía en el horizonte, aún estaba por llegar: la búsqueda de la verdad sobre su relación con Giselle y el aprendizaje de cómo lidiar con el dolor de haber sido acusado de un crimen que no cometió. El peso de la desconfianza no vendría solo de los demás, sino de él mismo. Con el tiempo, Roberto comenzó a darse cuenta de que la tragedia que había vivido no era algo que pudiera simplemente dejar atrás. La experiencia de ser acusado falsamente, de ver su vida destrozada de una forma tan brutal, había cambiado la manera en que veía el mundo. Estaba en una encrucijada, tratando de entender que era real y que había sido solo una fachada construida durante años de éxito. Las preguntas comenzaron a surgir con más claridad en su mente: ¿quién soy ahora? ¿Qué significa mi vida después de todo esto? Ya no podía ser el mismo Roberto de antes. No el hombre que era visto como el modelo de periodista serio y competente, el rostro simpático del Jornal Nacional. La confianza que había ganado durante años se había destrozado, no solo por la acusación, sino por el dolor de descubrir que su propia historia estaba envuelta en secretos y mentiras. El descubrimiento de su hermano gemelo, Augusto, fue un choque que no se disipaba fácilmente. ¿Cómo podría alguien, incluso un hermano, ser capaz de nutrir tanto odio y envidia, hasta el punto de arruinar la vida de otra persona? Augusto había sido criado por otra madre, en una realidad diferente, pero las diferencias entre ellos no eran solo circunstanciales. Roberto se vio forzado a cuestionar la propia naturaleza de las relaciones familiares. ¿Qué significaba eso para él? ¿Qué es realmente la familia, si, al mismo tiempo, tienes una madre que te crió con amor y un hermano que trata de destruir tu vida por rabia y resentimiento? Ahora, Roberto entendía que la historia de su vida no era solo sobre su éxito profesional, su ascenso en el periodismo. También era sobre un vacío, una falta de conexión con la verdad fundamental de su propio origen.
Lo que sabía sobre sí mismo antes de la prisión, sobre quién realmente era, se fragmentaba ante cada nueva revelación. Se miraba al espejo y veía a un hombre que ya no podía confiar en sus propias certezas. ¿Qué quedaba de su relación con Giselle? Ella estaba tan distante como su antigua vida de éxito. Ella no lo buscó ni una sola vez durante los días que estuvo preso. Roberto ya no sabía en quién confiar, ni siquiera en quién se había convertido él mismo. El dolor de la traición, la sensación de estar completamente solo, se volvía más fuerte cada día. No sabía si alguna vez podría mirar a Giselle de la misma manera. O, si quisiera, cómo reconstruir la confianza que se había roto. La relación entre ellos parecía haber quedado atrás, como algo que ya no podría ser retomado. Cuando el ruido de los medios finalmente se calmó y Roberto tuvo tiempo para reflexionar en soledad, se dio cuenta de que ahora su vida comenzaba desde cero. Ya no sería más el reportero querido y respetado que el público recordaba con cariño. Ahora solo era un hombre que había sido injusticiado, que había sufrido a manos del destino y, de alguna forma, había salido victorioso. Pero la victoria no venía sin cicatrices. Estaba reconstruyendo su vida, pero eso no significaba que el dolor de lo que pasó desapareciera. Y lo peor era que Roberto sabía que la vida nunca volvería a ser la misma. Cargaría para siempre con la sombra de la acusación, la duda que había invadido incluso a aquellos en quienes más confiaba. La idea de la justicia, por más que se hubiera alcanzado en el tribunal, parecía tan lejana respecto a lo que sentía por dentro. ¿Qué tenía ahora? La respuesta no era simple. Su rostro sería reconocido, pero, ¿por qué motivo? Sería recordado para siempre como aquel que atravesó una tragedia pública. Ya no sería solo un periodista. La historia de su vida se había transformado en algo más grande que él. Y aún así, una parte de Roberto, tal vez la más grande, seguía preguntándose, ¿quién soy ahora que todo ha cambiado? Quizás, la única certeza que tendría es que la búsqueda de respuestas, de claridad sobre sí mismo, nunca terminaría. Y, por más que el futuro pareciera incierto, sabía que, finalmente, estaba libre para escribir el próximo capítulo de su propia historia, no como el héroe de la historia que todos imaginaron, sino como alguien que había enfrentado el abismo de la desilusión y había sobrevivido.